La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Tuvimos la visita de un grupo de personas de algunas comunidades de Uspantán, en donde pues nos están solicitando el aval correspondiente para que el tendido de energía eléctrica pueda ubicarse por donde corresponde y que pues pueda conducir prácticamente lo que es la energía eléctrica hacia el Triángulo Ixil. En esta ocasión pues aparte del Triángulo Ixil, a Uspantán, Chicamán y otras comunidades más. Nosotros les manifestamos lo que en su momento le dimos a conocer a los medios de comunicación, que pues no estamos en contra de este proyecto, al contrario, estamos a favor. Lo único que queremos es de que igual venga el INDE o Energuate y que asuma aquí su responsabilidad de adquirir un compromiso ante el municipio, tomando en cuenta que existen comunidades de este municipio que carecen de este servicio de energía eléctrica. Sin embargo, nosotros no vamos a dar el aval hasta que pues el INDE venga y Energuate, y repito, que asuma la responsabilidad que les corresponde, y aquí pues adquiramos un compromiso ambos. ¿Se ha acordado algo posterior? En este momento se está coordinando la reunión con INDE y Energuate para ver de qué fecha nos podemos reunir conjuntamente con los miembros del COCODE de algunas comunidades o algunos sectores por donde va a pasar este tendido eléctrico. ¿Hay otro tipo de presiones externas a la municipalidad que, además de la necesidad de energía en Santa Cruz del Quiché, estén impidiendo este proceso? Bueno, mire, aquí yo creo que debemos de estar conscientes. Por un lado, yo lo que le he manifestado, incluso se los hemos dicho en varias oportunidades, es que no es que estemos en contra de este proyecto, no es que estemos en contra de que las comunidades de Chicamán, de Uspantán, de Chajul, de Cozal y de Nevaj mejoren su servicio de energía eléctrica, no es que estemos en contra de que estas personas no tengan este servicio. Nosotros estamos en este momento manteniendo una postura de que no damos el aval hasta que no venga el INDE o Energuate y asuma el compromiso delante de los COCODES, delante de los miembros del Consejo Municipal, delante de su servidor, porque realmente queremos pues que el compromiso sea real. Principalmente las comunidades que carecen de este servicio de energía eléctrica, como lo es el Tabil, Chatinap Quinto, sector La Rincón, Pamezabal Primero, en el Chagual. El día de hoy me estaban comentando de Soalchoc también, la estancia, entre otras comunidades que realmente, miren, estamos tan cerca pero están tan lejos de carecer de tener este servicio de lo que es energía eléctrica. Entonces nosotros queremos pues que igual esta empresa asuma el compromiso de ejecutar y de instalar o de llevar la energía eléctrica a estas comunidades del municipio de Santa Cruz del Quiché. Y si ellos vienen, asumen este compromiso y sobre todo que nos dejen fechas en los cuales se puede ejecutar estos proyectos, pues con mucho gusto. Nosotros no estamos peleando en que este proyecto se ejecute. Uspantán del municipio, de todas las aldeas, es aproximadamente lo de 104 aldeas que no cuentan con el servicio de energía eléctrica, ¿verdad? De eso estamos hablando de más de 1.500 damnificados que no cuentan con ese servicio, ¿verdad? Por la cual pues nosotros estamos ahí presionando para que se agilice los trámites para que este proyecto sea una realidad. De no tener energía eléctrica, pues eso ya hace por muchos años, ¿verdad? El proceso de este proyecto se ha iniciado de hace más de 5 años. Ha sido una prioridad de proyecto, de las necesidades en nuestras comunidades hacia el que hemos solicitado en las municipalidades, ¿verdad? Pero hemos estado esperando por muchos años, ¿verdad? Es por eso de que hasta hoy pues ya estamos acá y vemos de que ya es una realidad para que conjuntamente trabajemos y logremos este proyecto. Nos vamos contentos de la visita que hemos hecho acá y pues estamos ahí a colaborar y a cooperar en todo lo que sea necesario. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.